Hola, mi nombre es Rodrigo Pulecio. Desde Robotrones queremos darte la bienvenida a la materia Conceptos Básicos del curso de piloto de dron. En este video hablaremos sobre las baterías LiPo. Podemos definir la corriente eléctrica de manera muy sencilla, como el movimiento de electrones. En una batería existen dos componentes básicos, los electrodos y el electrolito. Siempre existen dos electrodos de diferente material separados por un electrolito. El electrolito suele ser un gel. A uno de los electrodos le gusta entregar electrones y al otro le gusta coger electrones y dárselos al electrolito, que es como una barriguita para guardar electrones. De esta manera, cuando conectamos la batería a nuestro dron, el electrodo que le gusta entregar electrones empieza a hacerlo, haciendo que pase corriente por todos los dispositivos que lo necesitan en nuestro dron, y termina en el electrodo que le gusta coger los electrones. Este se los pasa al electrolito para que los guarde. Ahora, el electrodo al que le gusta entregar electrones tiene una cantidad finita de electrones. Cuando se le acaban, nuestra batería se descarga. Lo que debemos hacer es sacar electrones del electrolito y entregárselos nuevamente al electrodo que le gusta entregar electrones. Para hacer esto es necesario conectar una fuente de energía que sea capaz de quitarle al electrolito los electrones y devolvérselos al electrodo. Ese es el proceso de recarga que se realiza con un cargador de baterías. Al electrodo que le gusta entregar electrones se llama ánodo y al que le gusta cogerlos se llama cátodo. En una batería el ánodo es el terminal negativo y el cátodo es el terminal positivo. En una batería de polímero de litio o LiPo, el ánodo es de grafito y el cátodo es de óxido de cobalto, trifilina o de óxido de manganeso. El electrolito es el litio. ¿Por qué son tan utilizadas las baterías LiPo en los drones? Porque permiten ser fabricadas en diversidad de formas y tamaños. Son muy livianas, tienen más capacidad de energía que otro tipo de baterías. Las características principales de una batería son voltaje, capacidad, velocidad de descarga, velocidad de carga y cantidad de ciclos de carga. Habíamos hablado que las baterías LiPo están compuestas por celdas, es decir, grupitos de electrodos y electrolito. Cada celda suministra 3.7 voltios. Dependiendo del número de celdas que tenga la batería, tendrá un voltaje determinado. Dos celdas, 7.4 voltios, 3 celdas, 11.1 voltios, 4, 14.8 y así sucesivamente. La capacidad se refiere a la cantidad de corriente o energía que puede entregar la batería. La unidad de medida de la corriente es el amperio. El miliamperio es una subunidad del amperio. Un amperio tiene 1000 miliamperios. La unidad de medida de la capacidad es miliamperios por hora. Significa que la batería puede entregar una determinada cantidad de corriente durante una hora de manera continua. Ejemplo, una batería de 1500 miliamperios hora podría suministrar 1.5 amperios durante una hora. La velocidad de descarga se refiere a la cantidad máxima de corriente que puede suministrar la batería en un momento determinado, teniendo como referencia su capacidad. Su unidad de medida es número de veces, C. Ejemplo, si una batería tiene una capacidad de 1500 mAh y una velocidad de descarga de 25C, significa que la corriente máxima que puede manejar será de 37.500 mAh. ¿Recuerdan cuando veíamos las especificaciones de los motores que a máxima RPM el motor consumía determinada cantidad de corriente? Cuando está diseñando un dron debe tenerse en cuenta esto para no sobrepasar la velocidad de descarga. Podemos ver la velocidad de descarga como si desde el ánodo se lanzara una ráfaga de electrones en un momento determinado. Los motores suelen trabajar de media tabla hacia abajo, es decir, que suelen trabajar a ciertas RPM durante el vuelo, pero hay momentos en los que necesita
incrementar súbitamente las RPMs, por ejemplo, al momento del despegue, o cuando queremos hacer movimientos bruscos o repentinos, como en los drones de carreras. Para drones de carreras debemos utilizar baterías con alta velocidad de descarga. La siguiente característica es la velocidad de carga. Se refiere a la cantidad máxima de corriente con la que se podrá cargar la batería. También utiliza la unidad de medida número de veces C. La capacidad por la velocidad de carga determina la máxima corriente con la que se puede cargar la batería. Es algo así como que el ánodo, cuando el electrolito le empieza a entregar otra vez electrones, él los va organizando, digamos, en un estante, para que al momento de entregarlos todo sea más eficiente. Pero si el electrolito le entrega muy rápido, el ánodo no va a ser capaz de organizarlos todos en el estante. Le van a quedar algunos por allí, fuera del estante, detrás del sofá, de la biblioteca, debajo del estante, y se le van a empezar a perder, disminuyendo la capacidad de la batería. En la medida en que se va cargando y descargando la batería, el electrolito empieza a deteriorarse, los electrodos también. El electrolito se vuelve envidioso y ya no entrega todos los electrones que le entregó el cátodo y empieza a guardar algunos de recuerdo. El ánodo, por la edad y por tanto trabajo, ya no es capaz de subir tan alto en el estante de los electrones y ahora solo es capaz de entregar unos pocos. El cátodo igual, ya no es tan rápido y se le van escapando los electrones que le devuelven, hasta que todos se cansan y dejan de entregar electrones, haciendo que la batería no funcione más. A la cantidad de veces que puede ser cargada y descargada una batería se le llama ciclos de carga. Algo importante a tener en cuenta en las baterías LiPo es que cada celda puede bajar mínimo a 3 voltios y subir máximo a 4.2 voltios. Si se exceden estos límites, la celda dejará de ser funcional. El límite mínimo podemos verlo como si los electrones del ánodo fueran su sangre. Entonces, él puede donar sangre hasta cierto punto. Si le quitan más sangre, se muere. Y el límite máximo podemos verlo como si el electrolito fuera una barriguita y le quisiéramos meter más electrones de los que él puede comer, haciendo que se reviente la barriguita, matando al electrolito. Cuando tenemos baterías de más de una celda, deben ser cargadas con cargadores que permitan realizar carga compensada o equilibrada. Esto significa que cada una de las celdas se vaya cargando de a poquito y no llenar primero una, luego la otra y así sucesivamente, porque si lo hiciéramos puede pasar varias cosas, que se pierdan un par de electrones y queden una celda súper bien de carga y las otras de carga muy bajita. La otra posibilidad es que, como la primera ya está llena, se empieza a aburrir mientras cargan a las demás y por ahí le empiezan a entrar más electrones como para evitar el aburrimiento y se le puede inflar la barriguita por comer demasiado. Lo mejor es cargar un electrón para ti, un electrón para ti, otro para ti, otro para ti, otro para ti y otro para ti, asegurando que todas estén pendientes durante la carga, que ninguna se vaya a pasar y que todas queden con la misma cantidad de electrones. Si la batería va a estar más de una semana sin uso, es mejor dejarla descargada para que los electrones descansen en la barriguita del electrolito y no estén por ahí en el ánodo queriendo salir a correr. El litio, al entrar en contacto con el oxígeno, se vuelve inflamable y explota. Así que siempre deberá tenerse mucho cuidado con no perforar las baterías LiPo, porque pueden ser muy peligrosas. Para ver más videos como este, suscríbete al canal Robotrones y recuerda dar like con la manita arriba. Les habló Rodrigo Pulesio y recuerden, con juego y diversión, nuestro cerebro entrará en acción.